decir que qué sucede con el alma de la persona que muere, ya sea creyente y no creyente, y realmente qué sucede entre ese espacio de la muerte y la resurrección, cuando el Señor pues permita que esa persona resucite para dar cuentas. Hoy estaremos, si el Señor nos da la vida, hoy estaremos dentro de este mismo entendimiento, hermanos, estaremos observando teorías más importantes entre la muerte y la resurrección. Esta va a ser la primera parte, va a ser una muy buena enseñanza. Teorías más importantes entre la muerte y la resurrección. Esta es la primera parte, y hay un subtítulo que es el siguiente, y está en forma de preguntas: ¿cuántos lugares eternos nombra la Escritura para el alma de un creyente y de un impío? Le repito, hoy estaremos viendo la primera parte de la enseñanza titulada Teorías más importantes entre la muerte y la resurrección, primera parte, y como subtítulo, que es una pregunta: ¿cuántos lugares eternos nombra la Escritura para el alma de un creyente y de un impío? Entonces, oremos e iniciamos. Señor, agradecemos profundamente que nos permitas nuevamente en el día de hoy haber llegado temprano, Señor, tener el deseo de disfrutar de este día. Te agradecemos por que eres tú, Señor, quien coloca el querer como el hacer, y eso realmente solamente viene por tu Espíritu. Oramos en esta mañana para que nos permitas compartir esta enseñanza y nos ayudes, Señor, a disfrutar de la misma. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Hermanos, en términos generales existen algunas teorías sobre el estado intermedio que sería de gran beneficio para nuestro conocimiento, para nuestro crecimiento y obviamente para nuestro entendimiento más claro, revisarlas y así responder por las Sagradas Escrituras cuántos lugares nombra la palabra del Señor para el alma de un creyente después de su muerte y el alma de un impío. Les recuerdo también, hermanos, que una teoría es un conjunto de ideas, es un conjunto de conceptos y reglas organizadas que explican un fenómeno. Hoy, hermanos, en esta primera parte, estaremos hablando de la doctrina del purgatorio. Y es importante que la entendamos para que cuando nos pregunten sobre el estado intermedio tengamos qué responder y cómo responder. La Iglesia Católica Romana, ellos tienen dentro de sus doctrinas, en su catecismo, la doctrina del purgatorio, pero además de eso también tienen la doctrina del limbus patrum, que la veremos de hoy en 8 días, y del limbus infantum, que también la veremos de hoy en 8 días, que por supuesto son doctrinas que hablan sobre el limbo, ¿cierto? Y sobre un estado donde las personas que mueren en este concepto pues van a tener. Cuando hablamos del purgatorio, estamos diciendo que según la Iglesia Católica Romana, las almas de los que al momento de morir, ellos lo ven de esa forma, las almas de los que al momento de morir alcanzaron la perfección, pues esas almas que alcanzaron la perfección ingresan inmediatamente al cielo o a la visión beatífica de Dios. Entonces ellos dicen
que la persona que haya cumplido la perfección aquí en la tierra, automáticamente la persona pues llega al cielo. Entonces quiero que usted note que no importa si mató, si robó, si hizo cualquier cosa, simplemente si alcanzan una perfección de acuerdo a la enseñanza, pues van al cielo. Ahora, ellos sustentan esto que estoy diciendo a través de Mateo 25:46. En Mateo 25:46 dice: esos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces note que de allí ellos piensan que los justos pues son los que han alcanzado una perfección y ellos van a ir a la eternidad. También lo sustentan con Filipenses 1:23. En Filipenses 1:23 el apóstol Pablo escribe y dice: me es difícil decidirme por una de las dos cosas. Por un lado, quisiera morir para ir a estar con Cristo, pues eso sería mucho mejor para mí. Los dos versículos que he tomado, tanto Mateo 25 como Filipenses 1, lo estoy tomando de la Biblia que generalmente ellos enseñan, que es la Dios habla hoy. La Iglesia Católica Romana afirma que aquellos que no han sido totalmente purificados como los anteriores, sino que todavía acarrean la culpa de pecados veniales, por esa condición a la cual ellos pertenecen en el momento de que murieron, ¿sí? Algunos pecados veniales, ellos deben pasar por un proceso de purificación antes que puedan ingresar o entrar a la suprema beatitud, o como también ellos lo dicen, a la felicidad del cielo. Ahora voy a hacer aquí un alto, hermanos, para decir lo siguiente. Miren, nosotros como creyentes tenemos que tener solidez en lo que decimos. Nosotros no podemos estar jugando con el alma de las personas, ¿cierto? Diciéndole a la gente que simplemente usted sea bueno, simplemente sea bueno, no robe, no mate, pues si va a decir mentiras, diga una vez en cuando y ya, que con eso usted va a alcanzar el cielo. Eso es una gran mentira. Nuestra enseñanza debe ir dirigida siempre a entender de que las personas deben arrepentirse, vivir para el Señor, claro que sí, y el Señor nos ayudará. Diciendo esto, hermanos, entonces continuamos. Según la Iglesia Católica Romana, esta purificación se lleva a cabo en el purgatorio, es decir, las personas que como tal no alcanzaron el ser perfectas y el llegar a la eternidad, ellos pues se tienen que detener en un momento entre el cielo y el infierno, llamado el purgatorio, y en ese lugar las almas de ellos van a ser oprimidas, o sea, en cierta manera van a tener un castigo. El problema es que ese castigo va a ser momentáneo. Allí ellos van a ser tenidos allí y van a haber ciertas privaciones, y además de eso ellos van a sufrir algunos dolores, pero mire, esos dolores van a redundar para bien. Es decir, allí, según ellos, las almas van a ser oprimidas, pero esa opresión va a ser para algo bueno. El tiempo que permanecen en el purgatorio y la intensidad de sus sufrimientos varían, dicen ellos, varían de acuerdo a cada caso en particular. Entonces miren que todos los casos no van a ser iguales, ¿sí? Y de pronto en eso, hermanos, podríamos pensar que tienen razón, porque en el infierno va a haber, de cierta manera, va a haber unas escalas de sufrimiento en el infierno, dependiendo de cómo la persona en este mundo, digamos, vivió. Estoy hablando para los no creyentes, ¿no? Entonces una persona que no vivió para el Señor,
una persona que hizo una cantidad de cosas y nunca se arrepintió, entonces ellos quizás puedan vivir una escala de sufrimiento. Pero volviendo entonces a nuestra enseñanza, hermanos, ellos dicen que las oraciones, las buenas obras de los fieles y especialmente el sacrificio de la misa pueden acortar el tiempo en el purgatorio, pero que además de eso pueden también aliviar el sufrimiento. Entonces lo que ellos están diciendo es que si aquí en la tierra alguien paga misas, es decir, nos volvemos como a la Reforma, ¿se acuerdan? Del siglo XVI, donde se pagaban en cierta manera indulgencias. Entonces ellos dicen que si una persona que no es cristiana, o para ellos son cristianos, mueren, entonces los familiares, ¿qué tienen que hacer? Orar por las almas de ellos, para que ellos en el purgatorio pues se vuelvan un poco mejores. Además de ellos dicen que se tienen que hacer buenas obras aquí en la tierra por ellos, y además pues pagar el sacrificio de la misa, es decir, contratar un sacerdote, ¿sí? O ir a la iglesia y hacer diferentes misas. ¿Para qué? Mientras que aquí se está orando, pues allí en la eternidad ellos están como descansando de su dolor. Cosa, hermanos, que no es cierto. Por eso, hermanos, estamos viendo teorías. Una persona que murió sin el Señor va al infierno, hermanos. Uno entiende, uno comprende, hermanos. Y ahí tenemos que nosotros ser sabios. Uno comprende que la persona que está pasando por ese dolor, pues, según lo que ellos piensan o creen, pues ese familiar está con Cristo. Pero realmente, hermanos, no es así. Nosotros no podemos llegar a un lugar si alguien ha muerto y no ha muerto con el Señor y darles falsas esperanzas. O usted pararse en la mitad de la reunión o al lado del féretro y decir, confiemos en Dios que Él está en el Señor, confiemos que en el último instante se arrepintió, porque no es así, hermanos. Eso solamente lo sabe el Señor. Y recuerden, hermanos, que tiene que haber vivido una vida de acuerdo a la palabra. Ellos también usan como base principal de esta doctrina, es decir, del purgatorio, segunda de Macabeos, capítulo número 12, del versículo 42 al 45. Ahí, hermanos, está nuestro ánimo para que también leamos los libros apócrifos. No solamente los tengamos en la mente, sino que también los leamos. En segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 42 y 45, obviamente no le voy a invitar a que lo busque, yo se lo voy a leer, dice lo siguiente: que hicieron, escúcheme, una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que había cometido. El valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo que sucedió a aquellos que habían caído a causa de su pecado. Mire de aquí para allá lo interesante, póngame cuidado. Después recogió unas 2000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por eso hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos para que Dios les perdonara su pecado. Segunda de Macabeos 12, hermanos. Primero, es un libro que no ha sido inspirado por el Señor, por eso, hermanos, no está en el canon. Segundo, es un libro, hermanos, que nosotros no podemos tomar como algo autoritativo, no lo podemos hacer. Como para una lectura, para entender la historia, perfecto. Pero ellos, entonces, toman este versículo, segunda de Macabeos 12, del 42 al 45, para decir que sí es importante orar por los muertos, que sí es importante pagar votos, en este caso pues misa, ¿sí?
que sí es importante entonces dar la limosna para que el Señor los lleve a la gloria. Pero eso, hermanos, no es así. Escúcheme algo que lo voy a decir con mucha honestidad para todos los que estamos acá, comenzando por mí mismo. Si nosotros, hermanos, no vivimos para el Señor, no podemos ni morir en el Señor, ni resucitar en el Señor. Eso es claro, hermanos. Es decir, mire, usted y yo podemos aquí mostrar que somos santos, y yo le voy a creer, ¿sí? Podemos pensar que somos realmente personas escogidas por el Señor, y yo le creo. Pero si usted y yo en la semana no vivimos piadosamente y de acuerdo a la Escritura, pues hermanos, ¿cómo pretendemos que vamos a estar con el Señor? O sea, es que hermanos, en ocasiones hay que colocarle sentido común a la Biblia, ¿sí? Sentido común. Aunque se dice que ellos, hablando por supuesto de la Iglesia Católica Romana, ellos también se favorecen de algunos otros versículos. Yo los leí todos, voy a nombrarlos, hermanos, si usted los quiere anotar, pues es genial, si no, no hay problema. Por ejemplo, Isaías 4:4, Miqueas 7:8, Zacarías 9:11. Le repito nuevamente si lo están notando: Isaías 4:4, Miqueas 7:8, Zacarías 9:11, Malaquías 3:2, Mateo 12:32 y Primera de Corintios, capítulo número 3, versículo 13 y 15, y también Primera de Corintios 15:29. Ahora bien, hermanos, estos pasajes que les he dicho a ustedes, realmente, si usted lee uno, no ofrecen ninguna justificación a la doctrina del purgatorio. Es decir, son versículos que ellos han tomado para favorecer la doctrina, pero que realmente, hermanos, no tienen, así usted haga un estudio exegético muy juicioso, realmente no tienen ningún sustento. Ahora bien, así como la Iglesia Bautista tiene su catecismo, la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Católica, como también es histórica, por supuesto, tiene su catecismo. Y en este catecismo se dice acerca de la purificación final, como se le conoce, o purgatorio. Se dice lo siguiente del mismo, póngame cuidado. Ellos dicen lo siguiente. En su artículo 10:30 dice: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Pues acá están diciendo que una persona que muere, pero que está en amistad con Dios y que hizo una cantidad de cosas para agradar a Dios en su carne, entonces ellos van a pasar por el purgatorio como un proceso de purificación y después de allí pues van a entrar alegremente al cielo, cosa que es incorrecta, cosa que la Escritura no enseña. En el punto 10:31 dice: la Iglesia, hablando de la Iglesia Católica Romana, llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Ellos hacen la diferencia entre el purgatorio y el infierno. La dicha ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. Entonces mire que allí también ellos tenían algunos concilios donde ellos afirmaban que las personas podían ir al purgatorio, ¿cierto?, para pasar un momento como una especie de castigo, sufrir algunos dolores, pero después de que Dios, junto con la Virgen María, que es la que intercede por ellos, hayan decidido que ya es tiempo de llevarlos al cielo, entonces ellos van a ir
alegres. Pero hermanos, vuelvo y les repito, la Escritura no enseña esto. La tradición de la Iglesia Católica Romana hace referencia, por ejemplo, a los textos que ya le dije, Primera de Corintios 3:15 y también Primera de Pedro 1:7. Allí, si usted los va a leer, Primera de Corintios 3:15. Bueno, vamos a leerlos, hermanos, más bien para que tengamos también nosotros las bases. Vayamos, hermanos, a Primera de Corintios, por favor, todos, hermanos, con la Biblia para que usted pueda ver allí. Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3:15. Miren lo que dice. Allí está hablando del fuego purificador. Dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como fue. Perdón. Entonces note que allí está hablando de la salvación, pero también está hablando de un sufrimiento. Vayamos a Primera de Pedro 1:7, casi al final de la Biblia, hermanos. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 7. Vean lo que dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecerá, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ellos toman estos versículos para dar a entender que estas personas van a pasar por un fuego, pero ese fuego va a ser purificador. Pero si usted hace un estudio de Primera de Corintios, se va a dar cuenta de que, y de Primera de Pedro, que estos dos versículos para nada están hablando de eso, hermanos. Siguen diciendo ellos, hermanos, en su catecismo, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador. Recuerden que el fuego purificador es simbólicamente el purgatorio, ¿no? Que es lo que ellos están diciendo. Pero el fuego purificador, dicen ellos, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado, por ejemplo, una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado, dicen ellos, ni en este siglo ni en el futuro, entendiendo de que aún el que haya hecho, pues no será perdonado. Pero siguen diciendo que si hay otras faltas menores, robar, mentir, adulterar, entre otras cosas, pues que el Señor les va a perdonar eso. ¿Por qué? Porque en algún momento se levantó alguien llamado San Gregorio Magno, y él, en su diálogo, en una carta que él redactó, en el capítulo 4 de su carta, párrafo 41, pues él dijo, así tiene que ser. Y recordemos que si nos remontamos a la historia del catolicismo romano, y si no vamos, yo creo que si no vamos tan lejos, pues si usted le pregunta a su abuelo, si todavía lo tiene con vida, pues ellos nos van a poder decir que la Iglesia Católica decía que ellos eran los que tenían la verdad, que los curas, que los sacerdotes, y los demás eran ignorantes, ¿sí? Pero llegó un momento en la historia, hermanos, del oscurantismo, donde ya las personas podían leer la Escritura, podían ya entenderla, porque antes era un delito el que tuviera una Biblia y la leyera, y aparte de eso la interpretara. Para la Iglesia Católica era un delito terrible. Hermanos, sigamos. En el numeral 1032, ellos dicen, esta enseñanza, por supuesto del purgatorio, se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que la Escritura, acabamos de leer, Macabeos 12, dice que Dios mandó a Judas Macabeo a hacer sacrificio expiatorio en favor ¿de quién? De los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Entonces, ellos
dicen que así es. Desde los primeros tiempos de la Iglesia Católica, ellos han honrado siempre la memoria de los difuntos. Ellos han ofrecido sufragios en su favor. Ellos han ofrecido cultos particulares a favor de los difuntos. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser purificados y puedan llegar. Ellos dicen, por ejemplo, que es necesario que coloquemos monedas, billetes debajo de las camas para que las ánimas benditas puedan llegar rápidamente al cielo. La iglesia también hace varias recomendaciones. La iglesia dice que es necesario dar limosnas, hacer indulgencias y también hacer obras de penitencia en favor de los difuntos. Y ellos hacen la siguiente oración. Abro comillas. Llevémosle socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, Job 1, versículo 5, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? Siguen diciendo en esta oración, no dudemos, pues en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Ahora, esta oración, hermanos, es de San Juan Crisóstomo. En la homilía de alguien que ha muerto, ellos le recitan, para que el alma de los familiares estén más tranquilos, en paz, y ellos puedan entender que de igual, si la persona murió de la forma que haya muerto, o si la persona hizo lo que sea, que no hay problema, que de igual el Señor lo va a llevar a la eternidad, pero que en este momento está en un momento donde el purgatorio es su lugar, que allí va a sufrir algunas cosas, pero que no se preocupe, después de unos meses o unos años irán al cielo. Voy a terminar con esto, hermanos. Miren, una persona que muere sin Cristo va al infierno. Punto. Una persona que muere sin el Señor, así usted me diga a mí, es que yo creo que en el último segundo, no, hermanos, porque entonces estaríamos jugando a que Dios es un Dios injusto y que Él no es justo. No, pero es que Él hizo buenas obras, pero es que por las obras nadie va al cielo. No, pero es que mi abuelito, mi mamá, mi papá eran lindos, lindos, lindos conmigo. Sí, pero si no creyeron en el Señor, pues no están con el Señor. Sencillo. Hermanos, dos conclusiones. Mire, la doctrina del purgatorio no existe en la Escritura inspirada. Por lo tanto, su enseñanza transgrede a Cristo y su justicia perfecta para los pecadores que un día morirán. Es decir, no podemos nosotros decirle a la gente solamente venga a la iglesia, crea en el Señor y ya, y siga haciendo pues como usted está haciendo. Entonces la persona es grosera o él es grosero, todo el tiempo en su vocabulario hay más de tantas palabras vulgares, pero aún así nosotros le decimos tranquilo, usted va a ver la eternidad. Mire, no podemos dar falsas esperanzas a alguien que no ha vivido para el Señor. No podemos hacer eso, hermanos. Yo le preguntaba a alguien, venga, ¿y usted cómo predica el Evangelio? Después de que él me estaba hablando, él ya me dijo, no, pues yo tengo que hablarle de las maldiciones generacionales. Y yo le dije, eso no es el Evangelio. Eso es una enseñanza que por la Escritura no está avalada. Por eso, hermanos, es necesario que usted tenga claro cuando predique. Si usted le dice a la gente que Cristo lo ama, que Cristo lo quiere ver cambiado, es una mala enseñanza. Es una muy mala predicación. Pero si usted le dice a las personas, mire, arrepiéntase, porque su pecado lo está llevando al infierno, arrepiéntase, porque estoy viendo que usted no respeta a su familia, a su esposa. Venga a Cristo. ¿Cómo debo venir a Cristo? En arrepentimiento. Y mucho menos, hermano, ofrecerle una oración de fe. Venga, oro por usted y repita conmigo. Tampoco, hermanos, porque eso no es lo que la Biblia enseña. La segunda conclusión, hermanos, para que oremos es esta. El conocimiento de esta enseñanza, es decir, del purgatorio y las que van con ella allí como pegadas, nos ayudarán
a no caer en doctrinas de error, en doctrinas de demonios, en doctrinas de hombre, que no tienen ningún sustento en la bendita palabra de Dios. Por eso, hermanos, todo lo que usted hable, todo lo que usted diga, debe tener un sustento bíblico. Eso no es simplemente tomar cualquier versículo que a usted le pareció para su mala enseñanza y simplemente pensar que esa es el versículo que entonces se acomoda a lo que usted está diciendo. Entonces, con ese versículo yo me acomodo y de ahí yo la rompo. No, hermanos. O sea, no necesitamos hacer eso. Necesitamos es estudiar, leer la palabra y aplicar correctamente de acuerdo al texto, a su contexto y a lo que dice pues, lo que estamos leyendo. ¿Sí me van a entender? Para que nuestra enseñanza sea correcta. Pero no es, hermano, como muchos a veces hacen, que es tomar un texto y de ese texto pues ya. No es lo que yo creo. No, pero no es lo que yo creo. Y de ahí ya, de ahí no los mueve nadie. Entonces, ojo, hermanos, porque podríamos estar cayendo en una doctrina de error. Simplemente, hermanos, porque nuestra cabeza está llena de todo, hermanos. Por eso es necesario que nos limpiemos de aquellas doctrinas pasadas, antiguas, ¿cierto? Y que nos basemos en la Escritura y que estudiemos, hermanos. Estudiar no es malo, estudiar es buenísimo, estudiar es maravilloso. ¿Por qué, hermanos? Porque uno no permite que nadie, permítame usar esta expresión, espero que no suene mal, que nadie nos meta los dedos a la boca, hermanos, sino que yo pueda decir, venga, un momento, eso que usted me está diciendo, o sea, suena muy bonito, pero ¿dónde está en la Biblia? ¿Sí me explico? ¿Dónde está en la Biblia? O usted, ¿por qué lo sustenta con esto si esto no dice esto? O sea, el contexto no aplica para eso. Hermanos, de hoy en 8 días estaremos hablando del limbus patrum, estas son palabras en latín, y el limbus infantus. Es decir, vamos a hablar del limbo, ¿no? Supuestamente dónde van los bebés que mueren sin haber nacido, o los bebés pequeños. La Iglesia Católica dice que ellos se van para el limbo. Obviamente es un lugar que no existe en la Escritura, pero vamos a hacer el estudio. Pónganse de pie, por favor, hermanos, y vamos a orar. Señor bendito, damos gracias a ti en esta mañana por esta enseñanza tan maravillosa, tan especial. Señor, nuestro deseo de ninguna manera es hacer una crítica exhaustiva o entrar a murmurar. Nuestro deseo, nuestro anhelo o nuestro propósito para que haya un entendimiento claro es traer el conocimiento para que nosotros tengamos claro, Señor, lo que debemos creer y aquellas cosas que no debemos creer. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta mañana. Y también oramos, Señor, por aquellos que quizás tienen alguna confusión en su mente, para que tu palabra y sobre todo mi precioso y buen Maestro, el Señor Jesucristo, les haga libres. Porque tú dijiste, Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ayúdanos, Padre, para que podamos seguir meditando y tengamos siempre el consuelo en ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Damos gracias a los hermanos y amigos que en esta mañana se conectaron.